Buenas tardes, mi nombre es Nicolás David Ferreira Flores, código 12-148-16, estudiante de segundo semestre de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de Los Llanos. Para la materia de bioquímica, hoy muestro el artículo El nitrógeno y el calcio y la dieta modulan el metabolismo óseo en cabras jóvenes, publicado por la revista de Bioquímica de Esteroides y Biología Molecular en el año 2015. El objetivo del presente estudio fue determinar los efectos de una dieta reducida en nitrógeno con o sin reducción únicamente del calcio sobre el metabolismo óseo en cabras jóvenes. Se ha demostrado que la alimentación de cabras jóvenes con una dieta reducida en nitrógeno resultó en una disminución de las concentraciones plasmáticas de calcitrol y de calcio. El protocolo de alimentación y manejo de los animales fue aprobado por el Comisionado de Bienestar del Animal de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania, en la línea con con la línea alemana de Bienestar Animal. A un total de 26 machos cabrinos alemanes de color con un peso inicial de 16 kilos fueron subsidiados en 4 regímenes de alimentación, ya sea recibiendo un control de nitrógeno reducido, una dieta reducida de calcio o una dieta combinada reducida en nitrógeno y calcio. Dos durante las 6 a 8 semanas pesados semanalmente. Cada grupo de 7 o 6 animales se alojó por separado con agua disponible con concentrado granulado 3 veces cada día, recibiendo el 25% del peso del concentrado en forma de paja o de trigo. El contenido de la dieta era materia seca bruta, fibra bruta y grasa bruta. Este contenido se determinó mediante un análisis de Wende, que calcula la cantidad de nitrógeno y se multiplica por la constante de 6,25, que se conoce como proteína cruda, mientras que la cantidad de fibra de detergente ácido y fibra de detergente neutro se determinó mediante el triglicerol reemplazado por 2-etoxidacileato. Se determinó mediante el triglicerol reemplazado por el 2-etosietanol, mientras que la cantidad de fibra de detergente ácido y fibra de detergente neutro se determinó mediante el triglicerol y el 2-etoxietanol. Debido a la toxicidad reportada, las 4 dietas de la energía se mantenían constantemente en 12,5 megajulios de energía metabolizante. Las muestras de sangre se tomaron poco antes del sacrificio, siempre a la misma hora de la mañana para evitar efectos circadianos. Mediante punción de la vena yugular con gas de suero. El plasma sanguíneo y el suero se separaron por centrifugación a 2000 gramos de temperatura ambiente por 15 minutos. Después se almacenaron a 20 grados centígrados. Respecto a las medidas, las concentraciones de urea en el plasma se midieron utilizando un kit de comercial para definir el estado del nitrógeno en los animales. Las concentraciones de calcio ionizado se determinaron en muestras de sangre total con un electrodo sensible a los iones. Las concentraciones de proteína total en el plasma se midieron usando un ensayo comercial de proteína azul de Conmasy con una gamma globulina de plasma de bovino, con una proteína estándar, el calcitriol sérico y el calcidiol, así como las concentraciones de AMPC en el plasma se determinaron comercialmente. Fue el primer muestreo de contenido, pues se sacrificó una cabra por un día después de perno cautivo por desangrado, siempre a la misma hora de la mañana y en forma alterna de grupo para evitar esfuerzos cicadios y de tiempo respectivamente. El contenido mineral y la densidad se midieron mediante una tomografía computarizada cuantitativa, el contenido total distal y trabecular y la densidad, y eso se midieron al 10% de la longitud total del hueso, para determinar el contenido medial total y la densidad del contenido medial cortinal, así como el grosor cortinal. Se escanean metatarsos en el medio de la diáfisis a 50% de la longitud total. Para determinar el contenido de la ceniza, calcio, fósforo y magnesio, en el hueso se secaron los metatarsos a 105 grados durante 24 horas y se registró el peso seco del hueso. Posteriormente los huesos secos se pusieron en una mufla a 600 grados durante 96 horas y se midió el contenido de las ceniza de cada muestra de hueso, se mezcló con ácido clorhídrico y se filtró. El filtrado se analizó adicionalmente para determinar las concentraciones de calcio y fósforo y de magnesio. Respecto a los resultados de todo este estudio, los animales estaban clínicamente sanos durante todo el estudio y la ingesta media diaria del contenido de la alimentación seca se estimó a partir de los valores medios del grupo para cada animal, y todo esto se muestra en la siguiente tabla. La eficiencia alimenticia se calcula. La eficiencia alimenticia se calculó como la diferencia
inicial entre el peso final e inicial del individuo, dividido por el consumo de alimento durante el periodo de la observación. La ganancia diaria de peso no se vio afectada por una de las intervenciones dietéticas y varió de 0,5 a 0,18, como se observa en la tabla número 3. Según se observó en la tabla, las cabras que recibieron una dieta reducida de nitrógeno tuvieron un peso corporal final significativamente menor, alrededor de un 11%, en comparación con las cabras del grupo 6 y las cabras del grupo 7. En los parámetros de sangre, según los datos otorgados por la tabla número 4, la urea plástica, así como las concentraciones de calcio ionizado en sangre entera disminuyeron significativamente debido a la reducción de nitrógeno en la dieta. Los niveles de calcitrol en plasma fueron significativamente más bajos en las cabras con alimentación reducida de nitrógeno y aumentaron debido a la reducción de calcio en la dieta, mientras que en las concentraciones de calcidol aumentaron debido a la reducción de nitrógeno. Las concentraciones de plasma de AMPC aumentaron significativamente en las cabras alimentadas con una reducción de calcio con un alto consumo de nitrógeno. El contenido y la densidad de los minerales óseos de los contenidos de las cenizas, K, P, O y Mg del metatarso izquierdo. El contenido distal y medial total y la densidad distal total de respecto al contenido trabecular, el contenido medial cortisal, así como el grosor cortisal se redujeron significativamente debido a la dieta reducida de nitrógeno. Según los datos que se observan en la tabla número 5, el contenido de la materia seca de los huesos aumentó en las cabras alimentadas con calcio reducido en el hueso frente a la materia seca se redujo debido a la reducción de nitrógeno y calcio en la dieta siguiendo la tendencia. Y calculando el contenido de la alimentación de materia seca, el contenido de cenizas se redujo significativamente debido a la reducción de nitrógeno y calcio solo. En la discusión de resultados, los resultados mostraron que la dieta reducida de nitrógeno tenía un grave impacto en el metabolismo óseo. Como evidencia de esto, la disminución de los parámetros de contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea. En cabras alimentadas con nitrógeno reducido, esta disminución es similar a la del CMO y la del DMO, registrada en humanos que consumen una dieta registrada de proteínas. El estudio también descubrió que las concentraciones plasmáticas son un marcador de restricción ósea, aumentaban en las cabras alimentadas con nitrógeno reducido. Sin embargo, los resultados que mostraron las cabras con nitrógeno aumentado y con calcio reducido no presentaban cambios significativos en las concentraciones plasmáticas de CTX, lo que puede deberse a diferencias de edad, sexo y a una mayor depleción del calcio en la dieta de animales adultos. La reducción del contenido óseo, calcio y fósforo en las cabras alimentadas con una dieta restringida del calcio indicó que se produjo una movilización mineral ósea, pero esto no se reflejó en cambios en el DMO ni o en los cambios del CMO, en las concentraciones plasmáticas de CTX. Un posible vínculo entre la reducción de nitrógeno en la dieta y el impacto del metabolismo óseo podrían ser las concentraciones más bajas de calcitrol en el plasma, como se observó en la tabla. Es que también se vieron afectadas las especies monogástricas que consumían una dieta pues muy baja en proteínas. Los mecanismos subyacentes que conducen a la disminución de las concentraciones plasmáticas de el los mecanismos subyacentes que conducen a la disminución de las concentraciones plasmáticas del índice de... ¡Puta! Los mecanismos subyacentes que conducen a la disminución de las concentraciones plasmáticas del índice de factor glu... Los mecanismos subyacentes que conducen a la disminución de las concentraciones plasmáticas del factor de crecimiento insulínico durante la reducción de nitrógeno en la dieta en cabras jóvenes son desconocidos hasta ahora, pero podría incluir una mediación defectuosa de la síntesis del crecimiento insulínico en el hígado. El calcitrol pudo mejorar la liberación de calcio del hueso a través de una mayor expresión del ligando del receptor, activando el NFKB o en los osteoblastos, a pesar de que estos efectos catabólicos aumentaron la absorción intestinal del calcio y estimuló la diferenciación de los osteoblastos. Curiosamente, la reducción de nitrógeno en la dieta se condujo a un aumento condominante de CTX y de OC. Actualmente representa uno de los marcadores de formación, o sea, más visibles de las especies monogástricas, así como los rumiantes. Por lo tanto, el aumento en la reducción, o sea, podría haber sido acompañado de una mayor formación simultánea del hueso para evitar una pérdida ósea excesiva. Se puede suponer que el aumento de las concentraciones plasmáticas del calcidol en cabras con una ingesta reducida de nitrógeno en la dieta acompañaría a mayores concentraciones del dihidroxiferol.
El calcidol, así como el dihidroxiquiferol, fueron capaces de estimular la síntesis del OC, o al menos en cultivos celulares, y podrían haber medido una mayor síntesis de OC en cabras alimentadas con nitrógeno reducido, al menos en el presente estudio. Un segundo regulador bien conocido en el metabolismo óseo de las especies monogástricas es la PTH, que regula la resorción a través del receptor osteoblástico del PATH. Desafortunadamente, las concentraciones de PTH caprina no se pueden medir debido a la falta del ensayo adecuado. Por lo tanto, se determinaron las concentraciones de AMPC en el plasma eh, que se tomaron con una evaluación indirecta a la respuesta del PTHC, tal como se realizó en los estudios realizados en humanos. Aumentó las concentraciones de CAMP durante la reducción solitaria del calcio, pero no afectando las concentraciones de las cabras sobre la ingesta dietética reducida de nitrógeno, indicando que la secreción del PTH no fue modulada en respuesta a las bajas concentraciones plasmáticas del calcio. En estas últimas, por lo tanto, el PTH no estuvo involucrado en la mediación de cambios en el metabolismo óseo durante la reducción de nitrógeno en la dieta de las cabras jóvenes. El receptor de calcio extracelular, que se expresó en los osteoblastos y en los osteoclastos, fue capaz de detectar cambios en las concentraciones de calcio extracelular independientemente de las acciones del ciatrizol o del PTH. En el cultivo celular, a partir de estudios con cocultivo o de osteoblastos y osteoclastos, se sabe que las concentraciones bajas de calcio aumentan un número de osteoclastos y la diferenciación de los osteoblastos. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas reducidas de calcio en las cabras alimentadas con nitrógeno reducido en el presente estudio podrían haber sido recogidas con un calcio extracelular, osteoblástico o osteoclástico, lo que conduce a una mayor actividad de los osteoclastos que da como resultado una mayor resorción ósea. Además del efecto mencionado anteriormente como el índice de crecimiento insulínico, a través de la modulación del metabolismo del calcitrol, también actúa directamente sobre el tejido óseo a través del receptor del este mismo, el índice de receptor insulínico, que se demostró que se expresa en los osteoblastos murinos en desarrollo y desempeña un papel importante especialmente para el esqueleto en desarrollo. De acuerdo con la correlación positiva de las concentraciones del índice de crecimiento insulínico en el plasma, como casi todos los parámetros óseos en cabras alimentadas con nitrógeno reducido, en el presente estudio y con respecto a la edad, los animales con el índice de crecimiento insulínico eran un candidato potencial para recibir un aumento registrado en la reducción ósea, o sea, durante la dieta con nitrógeno reducido. En una conclusión, la reducción de nitrógeno en la dieta, sola o en combinación con un suministro reducido de calcio, condujo a cambios pues, muy relevantes en el metabolismo óseo de las cabras jóvenes, potencialmente no mediadas por la PTH de la manera clásica. Una reducción solitaria de calcio se compensó en el momento del sacrificio por diferentes mecanismos que incluyen una mayor absorción intestinal de calcio y la movilización de calcio desde el hueso con una base de una dieta muy adaptada. Las concentraciones fisiológicas de calcio en plasma, por el contrario, fueron un suministro reducido de nitrógeno en la dieta o combinando una reducción de calcio que condujo a una mayor reducción ósea o que al menos pues no fue lo suficiente para restaurar las concentraciones fisiológicas de calcio en plasma hasta el momento del sacrificio debido al hecho de que el sistema anterior del estómago, especialmente el rumen, en un sistema altamente adaptable y dinámico, en estudios posteriores sobre el impacto de la reducción del nitrógeno en la dieta, sobre la síntesis de calcitrol y por lo tanto sobre el metabolismo óseo en las cabras. Sería interesante incluir en el examen de efectos potenciales una reducción temprana de nitrógeno en la dieta más adelante en la vida, considerando que esta capacidad de adaptación con una visión fisiológica más amplia que la incapacidad de restaurar las concentraciones fisiológicas de calcio en el plasma. Mediante el aumento de la resorción ósea o a la absorción intestinal del calcio, también se observa en vacas lecheras que sufren fiebre de la leche después del parto. En algunos de estos casos la síntesis del calcitrol es inadecuada, comparable a la situación de las cabras alimentadas con nitrógeno reducido en el presente estudio. Esto podría estar relacionado no solo con la falta temporal de la respuesta de la hidrolixina renal a la PTH, sino también a las concentraciones plasmáticas bajas del índice de crecimiento insulínico, probablemente basadas en una escasez de ingesta de proteínas debido a una menor ingesta de alimentos alrededor del parto. Entonces, los conflictos de intereses, por lo tanto, en la alimentación de rumiantes, las bajas cantidades de nitrógeno en la dieta son una forma adecuada de satisfacer las demandas económicas y ambientales, pero las consecuencias incluidas en los efectos sobre los sistemas de calcitrol y por lo tanto
sobre el metabolismo óseo deberían considerarse especialmente en las cabras jóvenes. Y ese sería pues, el resumen del artículo, una conclusión acá muy grande. Ese sería mi seminario, entonces muchas gracias.